Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Nos da gusto estar en esta mañana aquí. Damos gracias a Dios, como dice el apóstol Pablo, estamos algunas veces en tribulación, en dificultades, pero nunca derrotados, ¿verdad? Porque el Señor nos da la capacidad para seguir adelante. En esta mañana continuamos en la serie del libro de Génesis y le pido que me acompañe en Génesis capítulo 40, donde estaremos escudriñando la palabra de Dios desde el versículo número 1. Para aquellos que tienen una versión diferente, yo leo de la Nueva Biblia de las Américas. Y si lee de una versión diferente, no, es el mismo concepto, pero diferentes palabras. Su palabra dice lo siguiente: después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. Y el rey de Egipto, Faraón, se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José y él les servía. Ahí estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche, cada uno su propio sueño, y cada sueño con su propia interpretación. Cuando José vio a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos. Preguntó a los oficiales del faraón que estaban bajo custodia en la casa del Señor: ¿por qué están sus rostros tan tristes hoy? Ellos le respondieron: hemos tenido un sueño, uno, y no hay nadie que lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Contó pues el jefe de los coperos que su sueño a José, y le dijo: en mi sueño vi que había una vid delante de mí, y en la vid había 3 ramas, y al echar brotes aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. La copa del faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa del faraón, y puse la copa en la mano del faraón. Entonces José le dijo: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días Faraón levantará su cabeza, le restaurará a su puesto, y usted pondrá la copa del faraón en su mano, como acostumbraba antes cuando era su copero. Solo les pido que se acuerde de mí cuando vaya y cuando le vaya bien. Y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente a José su sueño, yo también le dijo: he tenido un sueño. Dice: en 3 días cestes de pan blanco sobre mi cabeza. Sobre el ceste de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para el faraón, y las aves los comían de las cestes sobre mi cabeza. Entonces José le respondió: este es su interpretación. Los 3 cestes son 3 días. Dentro de 3 días Faraón le quitará la cabeza sobre usted y le colgará en un árbol, y las aves comerán la carne de su cuerpo. Entonces sucedió que el tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, hizo un banquete para todos sus siervos, y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos, y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y puso la copa en la mano del faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos, tal como le había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Vaya el Señor en oración conmigo en esta mañana. Incline su rostro. Padre amado, ocupamos en este momento, Señor, de tu guianza. Ocupamos, mi Dios, de tu dirección. Es por eso que oramos, Señor, y te clamamos, Padre amado, que en esta mañana nos dé la guianza de tu Espíritu Santo, Señor, para poder así entender y extraer la verdad de tu palabra, Señor. Ocupamos, Señor, ser
retados, Señor, confrontados por tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre, que no tengamos una actitud apatética a tu palabra, Señor, sino que tengamos reverencia a ella, Señor, y vivamos a la luz de la palabra para que seamos transformados cada día más y más a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Padre, permite que las palabras que salgan de mi boca, Madre, y las meditaciones de mi corazón, Señor, sean agradables y aceptables delante de tu presencia. Pues es en el nombre de Jesús que pedimos las cosas. Y la iglesia dice: en esta mañana vamos a mirar cuando tu prisión es tu campo de desarrollo. El contexto lo hemos visto desde el capítulo 39. José en el capítulo 37 es vendido por sus hermanos y es llevado como extranjero, como foráneo a la tierra de los egipcios. Y en Egipto, la Biblia nos dice en el capítulo 37 que José tenía 17 años, era un joven. Y en este periodo, en el capítulo 40, cuando ahora se encuentra en prisión por algo que él no había cometido, le levantaron un falso, ahora se encontraba en la cárcel. Pero yo quiero proponerte en esta mañana que lo que José estaba pasando no era más que lo que usted y yo pasamos, era un campo de desarrollo. Esta mañana vamos a mirar cuando la prisión es un campo de desarrollo. En 1898, debido a una batalla grande llamada la Guerra Hispano-Estadounidense, en 1898 dio inicio a lo que hoy conocemos como los boot camps. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esa palabra? Boot camps, creo que lo voy a poner en la próxima pantalla. O también campos de desarrollo militar. ¿Okay? Aquellos soldados usaban calcetas largas y se les llamaron botas. Estos soldados fueron entrenados en campamentos y el apodo que le dieron a esos campamentos fueron los boot camps. ¿Okay? El entrenamiento de este estilo militar se utilizó también en el siglo XIX para rehabilitar a los prisioneros civiles en Estados Unidos para las prisiones militares en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿cuál es el propósito de estos boot camps, de esos centros de desarrollo, campos de desarrollo? Bueno, muchos artículos dicen lo siguiente: el objetivo de este entrenamiento no es quebrar a los soldados. De hecho, la combinación de entrenamiento físico, escuche, ejercicios de campaña, clases de teórica y fortaleza los capacita a las personas. En otras palabras, es un proceso arduo pero gratificante. Es un periodo de tiempo o un periodo de preparación y desarrollo para que el soldado sea capaz de confrontar cualquier tipo de adversidad en la que se puede encontrar en el campo de batalla. Los bootcamps no son más que un terreno de preparación para que el soldado sea capaz de confrontar cualquier tipo de adversidad cuando esté en el campo de batalla. Similarmente a este campo militar o campo de desarrollo, Dios también tiene un campo de batalla o campos de desarrollo. Dios utiliza el desarrollo y el proceso de sus siervos por medio de campos de preparación, campos donde somos desarrollados, capacitados para poder servir el propósito de Dios. Y en ese proceso, amada iglesia, en ocasiones requiere un proceso doloroso y un proceso que no es agradable, pero que va a producir un desarrollo en nuestro carácter y va a fortalecer nuestra fe en el Señor. Esto es lo que nos encontramos en esta mañana en Génesis 40. Miramos a José en un campo de desarrollo donde Dios estaba obrando para llevarlo a salvar no nomás al pueblo judío, sino que salvar de la hambruna a la tierra como tal. Y Dios tenía que pasar a José por un campo de desarrollo. El capítulo 40, ¿me pueden poner la pantalla de nuevo, por favor? El capítulo 40 nos da la idea principal de Génesis capítulo 40. Dios soberanamente permite que José se encuentre en una prisión donde José continuaba su preparación para ser el futuro libertador del pueblo.
La prisión serviría como un campo de desarrollo en su carácter y donde aprendería la disciplina y esperar en la fidelidad de Dios. Era evidente que este José no estaba listo para tomar la tarea divina que Dios le iba a dar. Unos escritores decían lo siguiente, que así como el carácter de Moisés maduró en el desierto de Madián, el carácter de José se desarrolló y creció al pasar 2 años en una prisión egipcia. Dios preparó a su siervo para la gran tarea que le esperaba en un futuro cercano, de acuerdo al pastor Evis Carballosa. Él no estaba listo para confrontar tal tarea y Dios tuvo que pasarlo por un proceso, un campo de desarrollo. Ahora, mi amada iglesia, ¿por qué les comparto esto? Porque el campo de desarrollo no fue inventado para hacer sufrir a José. Sí, cuando un joven es reclutado a la militar, los oficiales militares nos dicen, a ver cómo lo hacemos para darle la vida pesada a este muchacho. Esa no es la misión. La misión es pasarlo por tiempos difíciles, pero la meta es el desarrollo del carácter. ¿Sí está conmigo? De la misma forma, la meta de Dios en el campo de desarrollo no es hacernos la vida difícil, sino cambiarnos, prepararnos. Como Romanos, el apóstol Pablo escribe en la carta a la iglesia en Roma, la prueba produce carácter. Y eso era necesario para la etapa de la vida a la cual José se estaba dirigiendo. Esta mañana vamos a estar contestando alguna pregunta, está en la pantalla. ¿Qué fue lo que el campo de desarrollo causó en José? Hay algo que era necesario provocar, causar en José, y esto lo vamos a ver en el texto de esta mañana. ¿Está conmigo en esta mañana, iglesia? Vaya conmigo por favor a Génesis capítulo 40. Vamos a ver un poquito más detalladamente qué fue lo que causó en José. En primer lugar, nos dice el texto en capítulo 40 que hubo 2 oficiales que fueron traídos a la prisión donde estaba José. Sabemos que José estaba ahí por falsas acusaciones de la esposa de Potifar, el cual era el lugar donde se encontraba José. El versículo número 2 nos dice, versículo 3, y lo pusieron bajo custodia en la casa del capitán de la guardia. ¿Quién era el capitán de la guardia? Potifar. Estaba José en la casa del hombre de la esposa quien lo acusó falsamente. Y Dios soberanamente permitió que José se encontrara con estos 2 oficiales. Pero ¿qué fue lo que jefe de la guardia miró? Miró algo especial en José. Porque el versículo nos dice, versículo número 4, que el capitán de la guardia le asignó a José la tarea de cuidar a estos 2 oficiales. Yo no sé usted, pero cuando yo estoy en problemas, yo no siempre estoy en la mejor disposición para ayudar a otros. ¿Usted? No, yo tengo mis propios problemas. Ahí averíguatelas por ti mismo. Pero algo que caracterizó la vida de José es que en el desarrollo, en el campo de desarrollo, amada iglesia, ¿me ponen la pantalla una vez más, por favor? En el campo de desarrollo, la integridad de José relució. Quiero que usted lo diga conmigo. En el campo de desarrollo, la integridad de José relució. ¿Qué significa eso? Que fue en esta prueba que se manifestó un hombre de carácter que relució a la superficie, un hombre que a pesar de la dificultad, de la mentira, del engaño, estaba dispuesto a confiar y esperar en Dios. ¿Dónde iba a suceder eso? En el campo de desarrollo. Era bajo la prueba que iba a sacar Dios de parte de José este carácter que era necesario por la posición que Dios le iba a poner en un futuro. Las pruebas, amados hermanos, no le son ajenas a Dios. Y cuando te sientas desesperado, conoce que el propósito de Dios es perfecto. Y acá Dios no le halla de sorpresa tu prueba.
Dicen que Dios mira las cosas de una óptica diferente a la nuestra. Nosotros estamos limitados al tiempo y al espacio y lo que está delante de nosotros. Dios no. Dios está fuera del tiempo, fuera del espacio, y Él mira todo en su totalidad. Y en Él es en Dios que podemos confiar. Miramos en José un hombre de integridad. Integridad delante de Dios, pero integridad delante de los hombres. Era confiable. Lo pusieron a él como cabeza de la cárcel por el hombre que su mujer lo acusaba falsamente. Ahora es interesante. Cuando una persona es falsamente acusada, su comportamiento no siempre es el mejor. ¿O sí? Cuando usted lo acusan de algo falsamente, usted está en su mejor comportamiento. No, usted está enojado. ¿Sí? Uno si lo acusan en el trabajo de que tomó un break más largo, ¿cómo se pone uno? No es cierto, mentiroso. ¿Sí? Uno se pone histérico. Pero en José miramos un hombre calmado, dispuesto a confiar en Dios aun estando en una gran tribulación. Porque el texto no nos dice cuánto tiempo específicamente llevaba ella ahí. Sabemos que dura 2 años más después de este evento, pero no sabemos cuánto tiempo estuvo él antes de estos eventos. Él salió de la casa de su padre a los 17 años y no fue puesto como el segundo en mando en Egipto hasta los 30 años. Pasaron 13 años donde José pasó por el campo de desarrollo. Pero Él nos mostró el carácter de una persona que confiaba en Dios a pesar de las dificultades que Él estaba pasando. Amada iglesia, es en la prueba donde su carácter va a ser probado. Es en la prueba donde usted va a mirar si realmente lo que usted dice creer es verdad. Es bajo la presión donde va a relucir si su fe es genuina o no. Un diamante se hace por 3 cosas. Es bonito, ¿no? Pero el diamante es el producto de tomar una especie de piedra, ponerla en presión alta, en elevadas temperaturas por mucho tiempo. Y el producto final es el diamante. Pero para que el diamante se produjera tuvo que pasar muchos años, grandes temperaturas a gran presión. ¿Está conmigo? Si usted quiere ser un diamante para la gloria de Dios, no va a pasar de la noche a la mañana. Va a tener que pasar el campo de desarrollo. Ahora, yo escuchaba un escritor que leía el otro día, dice, mucha gente se da por bien servida no ser diamante, pero ser lo demás, no importa. Pero si tú quieres ser útil como José lo iba a hacer, es necesario el campo de desarrollo. Es necesario el campo de desarrollo. Ahora, ¿cómo sé que José no lo trataron con privilegios? Porque Salmo 105, en el versículo 18, nos dice que la pasó muy mal José. Escucha lo que dice su palabra, Salmo 105, el versículo 18. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros presionaron su cuello. ¿Saben lo que son grilletes? ¿Sí? Lo tenían en los pies, en los brazos, y aparte tenían presionado su cuello como si fuera un animal. Bajo esas condiciones estaba José. Y bajo esas condiciones miramos un hombre dispuesto a ayudar a otras personas. No nomás le dieron una tarea, quiero mostrarles en la pantalla las tareas que se le asignaron. Primero, el trabajo delegado a José fue asignar la tarea de supervisar a los oficiales. Pero también le dieron la descripción de su asignación. ¿Y cuál era? Atender a estos 2 oficiales. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo no determinado. Vas a estar en prueba por un tiempo no determinado. ¿Que no nos hallamos igual nosotros? Estamos en la prueba, pero queremos saber el tiempo que va a durar este proceso. Pero Dios le dijo a José, el tiempo no ha sido determinado. Usted va al DMV a veces. Dice, va el número 105. Y te dice el tiempo, ¿no? De cuánto tiempo durará ese Señor. Yo puedo imaginarme a José mirando al cielo, Señor, ¿cuánto tiempo voy a esperar? Pero era necesario. Y yo quiero decirte, iglesia, que si estás pasando prueba, es una prueba utilizada por Dios. Y vamos a pasar aflicción. Cristo dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero cree y confía en mí que yo he vencido el mundo. La prueba no es innecesaria, es necesaria. ¿Qué más hizo Dios durante el tiempo de la prueba? La segunda cosa que miramos en el versículo número 5 al 8
es que en el campo de desarrollo, José aprendió a ser sensible a las necesidades de otros. Pon atención al versículo número 5, por favor. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en la misma noche, cada uno con su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Cuando José vino a ellos por la mañana y los observó, vio que estaban decaídos, tristes, su rostro era evidente, ¿sí? Y les preguntó a los oficiales de Faraón que por qué estaban cabizbajos. Ahora, José, es evidente, estamos en la calle, ¿qué quieres que estemos cantando? Como que como que common sense, ¿no? Pero del texto nos dice que en una mañana particular, eso significa que había pasado muchos días donde este rostro no era el mismo. Pon atención, porque yo estoy seguro que no fue la primera mañana donde esos hombres se levantaron tristes. ¿Sí? Yo tuve un hermano en prisión y créame que mi hermano estuvo en prisión 7 años. Para mi madre fue una tortura eso. Para mí como hermano fue muy difícil porque yo no sabía si estaba bien, si se levantó esa mañana. Yo no sabía. Era una tortura. Entonces yo sé lo difícil que es tener una persona en prisión. Yo no estuve ahí, pero es como si uno estuviera ahí adentro por el dolor que uno siente. Pero estos hombres, evidentemente había algo en ellos, pero miramos en José una persona capaz de mirar más allá de sus propias cadenas, mirar más allá de su propio dolor y mirar la necesidad en otras personas. ¿Usted mira eso? José no nomás miraba sus cadenas, sino que era capaz de mirar las pruebas que otras personas estaban pasando. Ahora quiero ser muy claro. No es fácil, porque somos egocéntricos. Porque cuando pasamos pruebas, amados hermanos, cuando pasamos dificultades, pensamos que el mundo gira alrededor de nosotros nomás. Pensamos que nomás está pasándonos a nosotros. ¿No le pasa a usted una prueba y sobreexagera esa situación? ¿Sí? El mundo se está acabando porque usted está en prueba. Y actuamos de esa forma. Pero amados hermanos, las pruebas van a suceder y créanos, en la prueba tenemos que ser sensibles y dispuestos a ayudar a otras personas. Escucha lo que dijo un autor desconocido. El hombre tribulado no alcanza a percibir los problemas a su alrededor y cuando alcanza a percibirlos no les pone importancia, ya que se justifica al decir ya tengo suficientes problemas para lidiar con los problemas de los demás. ¿Usted ha escuchado eso? Yo tengo mis propios problemas, tú encárgate de los tuyos. ¿Pero es acaso esa la actitud que Cristo tuvo que tenemos nosotros? ¿No es acaso la exhortación de tener un carácter como el de José, que cuando estamos en prueba, estar dispuesto a ayudar a otros? Amén. Es la iglesia en Macedonia la que nos muestra el carácter de una persona en tribulación, pero con un corazón dispuesto a ayudar a otros. Segunda de Corintios en el capítulo 8, la iglesia en Macedonia dice, escribe el apóstol Pablo, ahora hermanos, les doy a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba y de aflicción, escucha, gran prueba y aflicción, abundó su gozo y su profundo amor y riqueza y liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. La iglesia de Macedonia miraba la pobreza, no, ellos estaban más jodidos que cualquier otra iglesia. ¿Sí? Es la verdad. Eran grandemente pobres, pero su corazón era dispuesto a ayudar. Ellos miraban la necesidad y dijeron, hazte bolas, mira cómo estoy yo. No, sino miramos un corazón dispuesto a ayudar a otros. Y es en el campo de desarrollo que Dios quiere desarrollar en nosotros una sensibilidad a ayudar a otros, a mirar más allá de mi propia necesidad. ¿Sí está conmigo en esta mañana? Escucha lo que dice Gálatas en el capítulo 6, en el versículo número 2. Lleven las cargas los unos de los otros. Cuando estén sin problemas, dice el autor. No es una exhortación para los cristianos que tienen la vida derecha o que no tienen problemas.
De hecho, un autor escribe esto sobre Gálatas 6:2. Escuche. Podemos explicar la idea de soportar las cargas de los demás con el ejemplo de un hombre que camina con una pesada carga de grano en su hombro, pero que debe llevar el grano a su familia, pero está a punto de derrumbarse por el peso. Un hermano ve su dificultad y corre a su ayuda, alzando una parte de su carga y reduciendo así su peso. Aunque el que ayuda no se hace responsable de toda la carga, permite llegar a su destino. La Biblia nos exhorta a ser capaces de cargar la carga de otros mientras tú mismo cargas tu carga. Mientras tú estés pasando tribulación, Dios quiere que seas sensible a las necesidades de otras personas. No es cuando estés listo. Nadie va a estar listo, hermano. Las pruebas son como la humanidad. Cuando menos esperas aparecen. ¿Sí? Yo pensé, hace poco y construimos un apartamento chiquito en la parte de atrás de mi casa. Yo dije, bueno, todo es nuevo, todo está bien. ¿Qué problemas puede haber en un apartamento nuevo? A los meses empezaron a mirar manchas en las paredes negras. Dije, no puede ser. Esta cosa acaba de hacerse. Y vino un hermano, de hecho, de la congregación a ayudarme a hacer unas pruebas. Dije, pues hay unas manchas en las paredes. ¿Qué pasó? Uno no espera que haya problemas, algo nuevo. El problema es que la persona que hizo tal cosa, como todos nosotros, no es perfecto y cometió un error. Y el agua se empezó a llegar a la pared y la pared empezó a mostrar manchas al grado donde tuvo que ser reparada todo el baño demolido. Bueno, mitad del shower demolido. ¿Por qué le comento esto? Porque uno espera que cuando algo va bien, todo está bien. Cuando algo es nuevo, no hay problemas. Puedo estar tranquilo. Pero la Biblia no nos habla de pensar en nosotros mismos. La Biblia nos llama a cargar la carga que otras personas pueden estar pasando. Dios nos permite pasar tribulaciones para poder así ministrar a aquellos que están pasando dificultad. La manera más eficaz, escribe el doctor John MacArthur, la manera más eficaz de poder entender y ayudar a otros en su dolor es cuando Dios nos permite experimentar ese sufrimiento de primera mano. Si Dios permite que pases dolor, es para que tú seas capaz de ayudar y ministrar a otras personas. Tu dolor tiene sentido. Pablo nos dice en 2 de Corintios que con el mismo consuelo con el cual nosotros hemos sido consolados, consolemos así también a otros. ¿Tú has sido consolado por Dios en este lugar? ¿Alguien ha experimentado el gozo de Dios en medio de las pruebas? Ese mismo gozo que tú has experimentado por el Espíritu de Dios, tómalo y ve y dáselo a alguien más. No cuando tus problemas sean solucionados, mientras estés en los problemas. Es lo que estaba haciendo José. Tengo que continuar porque se me acaba el tiempo. José tuvo que interpretar los sueños de estos dos señores. Los sueños son claros. No voy a explicar mucho los sueños porque el texto, la idea no es esa. Pero el texto nos habla de que estos hombres tuvieron dos sueños en el mismo día con diferentes interpretaciones. Las interpretaciones son muy básicas. Es que uno iba a ser restaurado a su posición y el otro iba a ser mandado a la horca. Me imagino que cuando el primero recibió la noticia estaba feliz. Y como miró que el primero era buena noticia, el otro también se animó. Pues dime a mí también, pero como que no le gustaron los resultados. Porque era ir a la horca. Ahora, ¿por qué es importante notar el versículo número 8? Porque dice que cuando ellos le dijeron sus sueños, la primera respuesta de José fue esta, versículo número 8. Entonces le dice, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? ¿No es de Dios la responsabilidad de la interpretación de los sueños? José quería dejar muy en claro que las traducciones egipcias no eran las que iban a solucionar su problema. ¿Por qué hago eso? Porque en Egipto y en Mesopotamia había una clase profesional de intérpretes de sueños. En Israel solamente no hay dos menciones, José y Daniel. Son las únicas dos personas. Ambos, José y Daniel, estuvieron relacionados con un rey pagano, ¿sí? Diferentes tiempos donde surgen las prácticas de la adivinación y de los sueños. Pero la Biblia nos habla de que la historia nos revela
que en el tiempo egipcios y de Mesopotamia había muchos adivinadores. Gente que quería decirte el significado de tus sueños. Entonces ellos estaban tristes, no porque tuvieron el sueño, estaban tristes porque no hubiera nadie que les diera el significado de su sueño. En otras palabras, yo quiero saber qué significa el sueño. ¿Por qué es importante esto? Porque la Biblia advierte contra tales malas interpretaciones de sueños. Bueno, de hecho lo miramos en la advertencia en Deuteronomio capítulo 13. Dice el versículo número 1, si se levanta en medio de ti un profeta o un soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te había hablado, diciendo vamos en pos de otros dioses a los cuales no darás conocido y sirviémosles, no darás oído a las palabras de este profeta. ¿No? ¿Qué es palabra? La advertencia es no creas cualquier adivinador de sueños. Ten cuidado. Son mentiras, como dice la hermana Rafaela. ¿Verdad? Ten cuidado. Ahora, yo quiero ser muy claro y quiero ser muy transparente en cuanto a nuestra posición en interpretación de sueños. Nosotros, mis hermanos, aún nosotros 3 pastores, no tenemos la misma posición en sueños. Y vamos a ser claros. Pero la autoridad de la palabra de Dios. Y yo sí creo, créame, que Dios puede quebrar lo natural y hacerlo sobrenatural. Amén. Dios puede hablar a través de sueños. Dios habló a través de un donkey. ¿Cómo se dice donkey? Burro, pues puede hacer lo que él quiera, ¿verdad? Amén. Pero lo normal es tener mucha precaución. De hecho, no estemos buscando significados a nuestros sueños. Este texto no es un ánimo a, tuve un sueño, ¿qué significa? No. Este texto no nos está animando a intentar buscar significado de nuestros sueños. Lo que este texto nos está mostrando es la providencia de Dios a un hombre en un tiempo específico para una misión específica. Pero no significa, hermanos, que cada sueño debe tener una interpretación. De hecho, el autor, que me fascina lo que dice, Voddie Baucham, dijo, no busquemos mensajes de parte de Dios en ningún otro lado excepto en la palabra de Dios. Entonces, no busques interpretaciones de cualquier cosa que soñaste, porque lo más seguro es que tu sueño no tiene ningún significado. No estoy diciendo que no puede tenerlo, quiero ser claro, porque algunos podemos diferir en eso, pero lo que sí digo es que no busques señal en ello, porque muchos de los sueños, dice Eclesiastés, son manifestados o son el síntoma de nuestros deseos pecaminosos y vanidosos. Eclesiastés 5, versículo número 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. En los muchos sueños y muchas palabras hay vanidades. Entonces, a veces los sueños, hermano, no es más que un deseo pecaminoso tuyo. Y no tiene ningún significado. A veces un deseo es que, hermano, yo miré sobre mi casa un pedestal de oro. ¿Quieres mejor casa? ¿No? Y ya se tradujo a tu sueño. ¿Sí? ¿Están conmigo? Lo que quiero decir, mis hermanos, es que no le pongamos significado a todos los sueños. Porque vivimos en la era de los falsos profetas. Y la Biblia nos advierte contra tales hombres. En la pandemia 2020, muchos hombres se levantaron delante de púlpitos, iglesias y YouTube videos diciendo que la pandemia iba a cancelarse y iba a acabar porque Dios les dio sueños, que iba a haber una nación sana. Y miramos los efectos de la pandemia. Hasta el día de hoy lo sufrimos. Amén. ¿Esos eran sueños de Dios? No. Pero hombres por su propia vanidad, por querer ser algo que no son, ¿sí? Por querer estar en una posición que Dios no les ha otorgado, porque apóstoles nomás fueron 12. Amén. No existen apóstoles, no hay necesidad de apóstoles el día de hoy, pero hombres que quieren darse títulos que no les corresponden. Les quiero decir en esta mañana que tengamos cuidado. Cuidado cuando queramos darle significado a todo, a cada uno de nuestros sueños. Pero hay un tercer punto que quiero mostrarte en esta mañana. Porque en el campo de desarrollo, quiero hacerte una pregunta antes de continuar mi último punto. ¿Somos capaces, mis hermanos, de mantener nuestra convicción en la bondad y la fidelidad de Dios, aún servirle fielmente mientras nos encontramos en el campo de desarrollo? ¿Tú estás en el campo de desarrollo?
Yo estoy en uno. Yo sé que muchos de nuestra congregación están pasando pruebas. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a servirle a Dios mientras estás en el campo de desarrollo? Espero que tu respuesta sea sí, Señor, estoy dispuesto a servirte porque confío que tú eres bueno y que tus propósitos son fieles y confiables. Pero por último lugar, quiero decirte que en el campo de desarrollo, José aprendió a esperar solamente en Dios. Vaya conmigo en el versículo número 23 del capítulo 40. Después de que José interpretara sus sueños, se cumplió sus interpretaciones, las cuales validaban que era un profeta legítimo. Deuteronomio, para sus notas, léanlo después. Deuteronomio 18:22 nos dice que cuando un profeta da una profecía de un sueño y no se cumple, es un falso profeta. José era un profeta legítimo porque se cumplieron sus sueños. Amén. Entonces, cuando se cumplieron sus sueños, sus interpretaciones, la Biblia nos dice que se fue este hombre y nunca más se acordó de José. Versículo 23. Escucha lo que dice el texto. Pero versículo 23. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. En el campo de desarrollo, mis amados hermanos, Dios te va a enseñar a esperar solamente en Dios. José estaba esperando que este hombre lo salvara. Pero dijo, no es el tiempo, José. Pasa 2 años más en prisión, José. Yo no digo que el deseo de José de salir de la casa era malo, era legítimo. Es bueno querer salir de las pruebas, claro. Pero cuando Dios diga que no, porque Dios quiere mantenerte en ese por un periodo más prolongado, glorifica a Dios todavía. José tuvo que aprender a confiar solamente en Dios. Su esperanza ya no estaba en un copero que él había interpretado su sueño. Su confianza debería estar solamente en el Señor. Y quiero decirte, amada iglesia, que la tentación de José era sentirse defraudado o abandonado por Dios. Dios permitió que un joven de 17 años saliera de su casa traicionado por sus hermanos, olvidado por su familia, vituperado y metido en una cárcel por algo que no hizo. ¿Quién nos iba a sentir solo y abandonado? ¿Quién? Todos. Pero era necesario recordarle a José que el que estaba detrás de las escenas era Dios y que Él es confiable. Dios te dice en esta mañana, iglesia, en el Salmo 62, en Dios solamente espera. En silencio espera, alma mía. De Él viene mi salvación, no del hombre, de Dios viene mi salvación. Solo Él es la roca y mi salvación, mi baluarte, no seré sacudido. ¿Hasta cuándo atacarán a un hombre, todos ustedes, para derribarlo como pared inclinada, como acerca que se tambalea? Escucha lo que dice su palabra, iglesia, en versículo número 6. Versículo 5. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues Él viene y en Él está mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. En Dios descansa mi salvación, mi gloria. Salmos 62, el versículo, Salmos 37 nos dice lo mismo: espera solamente en Dios. Y yo no sé si tú estás en el campo de batalla ahorita, pero Dios te dice en esta mañana que puedes esperar en Dios. Tal vez te sientas defraudado por alguien. Tal vez te sientes desesperado. Pero yo quiero recordarte que Dios es confiable. Y que aunque estés en el proceso de desarrollo, en el campo de desarrollo, que tu alma y tu corazón cobren ánimo en esta mañana. Cobren ánimo en que Dios es confiable y que tu vida está depositada en las mejores manos que pueden estar, que es el Creador del universo y el Padre eterno. Amada iglesia, haya descanso en esta mañana. Si tú te encuentras como José en el calabozo y te sientes abandonado, triste, si tú estás en una prueba en esta mañana y te sientes desesperado, cobra ánimo esta mañana, porque Dios no te ha olvidado y Dios jamás te va a abandonar. Dios está contigo en esta mañana.
Corre al Padre desesperadamente en esta mañana para que tu alma haya alivio y esperanza. Inclina tu rostro en tu lugar y clama al Padre en esta mañana, porque tú tal vez te encuentras en el campo de desarrollo, pero tú ocupas esperar solamente en Dios en esta mañana. Clámala a Él. Padre amado, en esta mañana, Señor, yo te ruego, Padre, que si hubiera alguna persona en este lugar, Señor, que se siente como José, Padre, que se siente abandonado, tal vez se siente desesperado, Señor, porque las cosas han sido difíciles recientemente, Señor. Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo les recuerde en su interior de que tú no los has dejado, Señor, que tú sigues con tus hijos, con tus redimidos, que sus corazones cobren ánimo una vez más, Padre. Restaura a tus hijos en esta mañana, Padre, y que puedan decir como José, que aunque el hombre me abandonara, Dios jamás me va a abandonar, porque tú estarás con nosotros. Padre, que te sea toda la gloria y toda la honra, Padre, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, ponte de pie, vamos a orar.